Buenos días amigos, ya es el día siguiente y aquí estamos alistándonos para salir a conocer un nuevo destino. Por aquí estoy con Venus y su mamá, quien sigue siendo la gran desaparecida de nuestros videos. Ya en el camino les diremos a dónde que vamos. Para quienes no sabían, Venus es una weirdo que come arepas con tenedor. Por favor, digan en los comentarios si hay alguien más que lo haga en este Ya, vas a video. hacer que la gente me odie. Lo que pasa es que esta arepa quedó súper gruesa. Y así no me entra. Son casi las 10 de la mañana y estamos saliendo un poquito tarde ¿Por qué será? por un imprevisto. Y resulta que se me perdieron las llaves del carro. Las había dejado toda la noche en la azotea del edificio desde el cual ayer les grabé el atardecer. Y bueno, nada, Pero no, cuenta todo. ¿No las dejó las dejé, solas? las dejé además con los sobrelentes y con mi termo de O agua. sea, nadie se las quiso robar. Bueno, imagínense. Nadie Suerte, quiso. Se suerte. robaron allá un carro 0 kilómetros. Sí. Un termo. Y un portalente. Y unos lentes, ¿no? O sea. Y bueno, finalmente vamos a nuestro destino de hoy. Y me estoy Que estrenando traje de baño. Venus está estrenando traje de baño, ya lo van a ver. El destino de hoy no es playa. El destino de hoy es más un sitio un poco misterioso, por así decirlo, si se quiere. Pero está lloviendo, señores. Vamos a Virongo, pero está lloviendo, como dice Venus. Y espero que eso no Así que estaré lloviendo no nos arruine los planes. Esperemos que el día aclare para poder visitarlo mejor. En Virongo no solamente hay ríos, y también está la cueva Alfredo Jan, que bueno, lamentablemente no venimos preparados para visitarla en esta ocasión. Sin embargo, intentaremos buscar más información, la mayor información posible para visitarlo en otra oportunidad. Ya les estaremos contando, síganos para más. En un lugar de playa también hay colas de gasolina. Miren esto. Barlovento se encuentra al norte del país. Es una región de gran belleza natural, con playas paradisíacas, pero también con montañas imponentes y bosques tropicales. Es un lugar único en cultura y tradiciones. La música, la danza y la gastronomía son elementos fundamentales de la identidad barloventeña y de su bagaje histórico. A tan solo 10 minutos de Higuerote está Curiepe, un pueblo fundado en 1732 por afrodescendientes, indígenas y españoles, en el cual se llevan a cabo las fiestas de San Juan Bautista, patrimonio cultural intangible de la humanidad. La verdad es que me encanta adentrarme en Barlovento. La naturaleza aquí es verde, exuberante, hermosa. Las vías están bastante en mal estado, eso sí. Pero bueno, eso no quita la belleza del paisaje. Barlovento es denominada la tierra ardiente del cacao y el tambor. Con ellos se identifican plenamente los habitantes de Virongo, un pueblo ubicado a una media hora de Curiepe. Fue fundado en el siglo XVIII por esclavos africanos que se liberaron y se establecieron en la zona. Su nombre, proveniente del idioma yoruba, significa lugar o cosa oculta del sufrimiento. Su lema, pueblo bello y lindo con sus ríos, define la exuberante naturaleza que se desarrolla en sus alrededores. La verdad es que quién lo diría, este camino está como para vehículos rústicos. Y yo aquí en mi Mitsubishi Lancer metiéndome. Bueno, justo acabamos de salir de una parte de tierra, así que quizás no vayan a ver ahorita. Pero todo el camino está así, pedazos de tierra, pedazos de asfalto, pero con mucho hueco. Miren, aquí por ejemplo. Miren, aquí, acá. Esto es un cráter.
lo tortuoso del camino no quita la atención de la belleza de sus paisajes. Virongo es tierra de cultura y tradiciones. La música, la danza y la gastronomía son elementos fundamentales de su identidad. A partir de su herencia colonial, las tradiciones cristiano-católicas y el rito yoruba se han mezclado, dando una identidad única a este pueblo expresada en sus danzas y tradiciones. Señores, hemos entrado a Virongo, tierra de cacao y tambor. Estoy que me pongo ahí. Bueno, señores, vamos llegando a una cueva, pero la verdad es que no tenemos el vestuario para meternos en una cueva. Nada más que esto no estaba planeado, como todo lo con Keller, y vamos a ver pues qué tal. El monumento natural Alfredo Llano es un sistema de cuevas formado hace millones de años por la erosión del agua. Sus cuevas, que albergan una gran variedad de fauna, incluyendo murciélagos, arañas, ciempiés y una especie única de rana acuática, tienen un recorrido de más de 4 kilómetros de galerías exploradas, pero solo una parte de ellas está abierta al público. Para visitarlas se requiere de un permiso especial del Instituto Nacional de Parques, así como del acompañamiento de un guía y la vestimenta adecuada, la cual obviamente para este capítulo no cargábamos y por lo cual no pudimos visitarla. Un motivo más para volver a Virongo. Ajá, y aquí estamos en uno de los pozos de Virongo. La verdad es que no sé cómo se llama, pero miren qué lindo. ¿Será que nos metemos? Vamos a ver aquí. Uy, está fría esta agua. Bueno, aquí en plena naturaleza. Justo anoche llovió. Miren qué lindo. Si te está gustando este video y aún no lo has hecho, te invito a que des like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y dejes algún comentario, ya que esa es la única manera de apoyar este proyecto. El puente de guerra que debe tener aquí toda la vida, todos los años del mundo. Y mira el río allá abajo. Pero estamos en paz, ¿verdad? 20 puente de guerra. Exacto, aquí está el río. Aquí me voy a meter yo. Ah, este es el río. Ah, aquí está. Hasta aquí donde llega. Esto es. Miren, este es el río de Pueblo Nuevo, el río principal donde viene a bañarse la gente aquí. Miren qué belleza. ¿Será que nos metemos? Y aquí estamos con un grupo de gente, turistas que vinieron de Caracas a conocer el río y por supuesto se están vacilando sus tambores en la tierra del tambor. Y aquí vamos al agua. Bueno, va Keller, yo no. Venus dice que ella no sabe si se mete, pero yo creo que sí, Vamos a ver. A ver cómo bajar aquí. Yo creo que... Miren. Ajá, aquí vamos. Bien. Voy a dejar las cholas por aquí arriba. Está pero sabrosísima esta agua, miren. A ver, ya va. Divino. Divino, divino. Vamos a irnos un poquito a lo más profundo.
a lo más profundo. Está divina. ¿Ah? No. Miren. Divina. Venus finalmente entró al río, aunque no se ha metido del todo. Está aún en la parte aquí bajita. Pero bueno, estamos... Claro, porque a mí me dan miedo las culebras. No, aquí no hay ninguna culebra. Pero un señor Esto me dijo, está súper claro. Ellas se van. Divino. Ahí viene Venus y ahí se puede ver también que llegó pues más gentecita al río. Está espectacular, amigos. Totalmente recomendado venir a Virongo aquí al río. Miren, ahí en el río nos encontramos con un niñito, se llama Alvin, que es aquí oriundo de la zona, pero él nos estuvo guiando, nos estuvo diciendo cómo está la zona, que ahí en esa parte de Pueblo Nuevo se forman los carnavales, hacen muchas celebraciones y lo llaman el pueblo del gozo, Pueblo Nuevo. La verdad, extraordinario, una belleza de sitio. Y el río estaba a una temperatura ideal, no estaba muy frío, no estaba tampoco muy crecido, uno se podía bañar perfectamente. Hay una zona más llanita, una zona más profunda. En lluvia, sí hay que En tomar lluvia, precaución sí, porque sube. De sí, hecho, cuando es temporada de lluvia, el río llega hasta el puente y ahí obviamente no se pueden bañar. Y ese muchachito se lanzó un clavado en medio de las piedras. Sí. Y me dijo, no, ya mis pies están acostumbrados. A mí no me pasa nada. Aquí estamos en la Plaza Bolívar de Virongo, con su iglesia atrás. Vemos un Bolívar, nada más que el busto principal. Y bueno, hay poca gente realmente para hacer un asueto, pero sí hay gentecita en la zona. Lo que pasa es que la vía para llegar aquí realmente está muy mala. Ojalá le metan cariño, porque de verdad que es un pueblo muy bonito. Esto es lo clásico que tiene un pueblo. Tienes a Bolívar y tienes la iglesia y una plaza. Es lo típico de todo pueblo. Aquí estamos en Virongo, voy a bailar tambor. ¿Cómo es tu nombre? José Antonio Cerro. José Antonio. Por cierto, somos tocayos. Sí, sí. ¿Y el señor? José Lovera. Bueno, aquí todos somos José, ¿qué tal? Los tres José. Miren, quería saber aquí, estamos en Virongo. ¿Cómo está la situación actual del turismo? ¿Está Bueno, viniendo la gente? ¿Han venido turistas para acá? ¿Cómo ha estado la situación? bueno, la situación ha estado en los turistas bien. ¿Por qué? Porque tenemos el monumento Alfredo Llán. Las cuevas. Que es la cueva Alfredo Llán, que es muy visitada por los turistas de Caracas y los grupos extremos, Sí. como Higuerote, Guarena Extremo, Higuerote, Deportes extremos. deportes extremos, entonces es muy visitada. Sí. Lo que es la cueva Alfredo Llán. Y ella, bueno, por ahí está en parque y es muy visitada, pues. ¿Cómo si yo quiero ir, por ejemplo, a la cueva Alfredo Llán, yo tengo que coordinar con alguien que me dé la guía o puedo ir yo solo para allá llegar con cualquier indumentaria? ¿Qué hace falta para entrar ahí? Bueno, los pasos para tú entrar en la cueva Alfredo Llán, tienes que coordinar con Imparque, que es la coordinación de Caracas. Okay. Pero como es muy engorroso, aparte que se atrasa el proceso, puede venir que aquí hay un coordinador que se llama Jorma Castillo, que está en Pueblo Nuevo, de él hace los trámites que son más fáciles y te dan el permiso. Solo llegas al sitio que es en la cueva, allá te va a conseguir con un grupo de parque y con unos guías. Que son los guías, Ok. claro. Que son los guías que ya están notificados que ustedes vienen y están preparados para recibir. Claro, como allá en la cueva del Guacharo, allá en Monaga. ¿De qué vive Virongo?
su gente aquí, su economía? ¿Cómo se Bueno, desarrolla aquí la economía más que todo es la agricultura. la agricultura? Más que todo los tubérculos, que es la yuca, ñame y ocumo. Me gusta el sol que es allá en las dos quebradas. Ok, Y por esa parte el cacao. ok. El cacao, más que todo, digo, esa es la actividad económica que tenemos aquí. ¿Y los servicios cómo están? ¿Son la Bueno, lo que electricidad, el agua, por están ejemplo? como pésimos porque no hay mantenimiento. Y entonces cuando llueve te da la luz, cualquier cosita te da la luz. El agua también por las tuberías que están un poquito ya deterioradas. Y bueno, hacen sacrificio los muchachos de Hidrocapital, pero las tuberías no están deterioradas. Ok. ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere venir a Virongo? ¿Qué sitios visitar? ¿Qué previsiones para venir? Bueno, las previsiones que yo recomendaría que vinieran a visitar a Virongo porque hay muchas cosas bellas, Que vengan, ¿verdad? que vengan a visitar el pueblo porque hay muchas cosas maravillosas que a uno, como está aquí, no. ¿Usted es nativo? Sí, somos aquí, no es muy bien, pero para el que viene de afuera, para acá es una maravilla. Que no lo conoce, primero la claridad del río, las piedras, las montañas, los frutos, todas las cosas y su gente principalmente. Y la previsión, bueno, que vengan con mucha seguridad, tranquilidad. La seguridad está tranquila, pueden venir de día. Venir de día, ¿verdad? De día. Venir de Venir día. de día. Porque el camino está un poco... Venir de día porque, claro, los huecos son. Sí. Hay muchos huecos en la carretera. Sí. Está oscuro, ¿no? Prevenir más que todo alojamiento en Higuerote, pues, porque aquí no hay alojamiento. Claro, Qué claro. lástima, porque esto aquí es un paraíso. Sí, esto aquí es tranquilidad. Vale, gracias, José. Ok. Ahora nuestro próximo destino es Playa. ¿Lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr? Les cuento que hoy se perdieron las llaves del carro y nos dimos cuenta que ya en la ruta habíamos dejado las toallas. Vamos sin toalla. No, pero sí lo vamos a lograr, por supuesto que sí. Puerto Francés está Pero me voy a mojar y como me seco. a unos 31 kilómetros de aquí, que con las condiciones en las que está el camino, yo calculo que lo hagamos en 1 hora. Lo único o quizás malo que hasta más. veo es que no hay sol. O sea, No hay mucho sol, el clima está nublado, pero bueno, ya les mostraremos. Y yo quiero tostar el cuerpecito. Ya les mostraremos. Recorrido por las playas de Higuerote, teníamos pensado ir a Puerto Francés, pero primero decidimos parar en esta que se llama San Francisquito. Y la verdad es que miren, se ve espectacular. La temperatura del agua está divina y pues la playa está bastante divina. Miren qué belleza del paisaje. Espectacular. La playa de San Francisquito tiene por un lado una laguna como de mangles, agua salobre. En el medio, por supuesto, está la arena donde se estacionan los carros y están los tolditos. Y luego tenemos la playa, hermosa. Pero más allá es como pura piedra, como un atolón de pura piedra. Miren la laguna. Miren, si hay algo que a mí me encanta es que esta playa, a pesar de que tiene mucha piedra y no es mucha arena hacia adentro, es totalmente apta para niños. O sea, precisamente la barrera de rocas hace que aquí el agua esté súper tranquila. Fíjense, ya salió el sol y miren los colores que tiene el mar, sobre todo
hacia allá, hacia allá. Miren, aquí un niñito me dio estas piedras que únicamente se las da a los invitados. Él la recolectó, él la recogió y se la da a los invitados. Miren qué bella. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Matías. Miren qué bonita la piedra que nos regaló ahorita Matías, el niñito. Aquí una pregunta un tanto escamosa. ¿Ustedes son team playa o team río? Venus, ¿tú qué eres? Y playa. Team playa. A mí me encanta la playa, pero también me encanta un buen río. Obvio, un río que esté cristalino o no cristalino, que esté limpio, ¿no? Playa, Pero también la playa. Eso es lo mejor que hay, playa. Río no, porque el río tiene más piedra, más... No, y si te lleva el río... Pero el río de hoy, el río de Virote. El río ya estaba rico, el río Estaba Virote, divino. pero miren yo esta soy playita. pro playa. La playita está La playa te espectacular peina. también. Y ya vamos de vuelta de San Francisquito hacia Higuerote. Una buena noticia para quienes vengan es que el puente que está viniendo desde Carenero, que por muchos meses estuvo caído, ya lo reabrieron. Justo lo reabrieron para esta ocasión. Y pues nada, es algo necesario para el turismo porque hasta ahora, todos estos meses, quienes quisieran ir hacia esas playas del norte hubieran tenido que irse por la vía de Curiepe. De hecho, aquí estamos llegando al puente. Vamos a ver cómo está la obra. Ajá, bueno, vemos que aún no está concluida, pero que ahí sigue. Vamos a ver aquí cómo avanza esto. ¿Se puede? Gracias. No, pero sigue grabando. No, yo qué sé, si a ella Ajá. no les gusta. Y aquí estamos pasando No, sé que te pare. por sobre el puente. Como ven, siguen los trabajos de remodelación. Igualmente, algo positivo que se puede ver es que esta vía de entre Higuerote y Carenero fue asfaltada. Eso no estaba así hace 15 días que yo vine. Bueno, un pedacito, ¿no? Pero por lo menos algo hicieron. Aquí estamos recorriendo Higuerote en la noche, conociendo sus lugares más icónicos. Por supuesto, aquí está la Virgen, la placita esta que la tienen muy linda, decorada, aún con luces de Navidad. La por supuesto. bienvenida a Higuerote. La La Virgen del bienvenida, Carmen. sí, la bienvenida a Higuerote, la Virgen del Carmen. Acompáñennos que Venus los guía a conocer Bueno, la sí, Virgen. miren todo lo que hay que conocer aquí. Aquí tienes un arbolito, aquí tienes otro arbolito. Aquí tienes una fuente. Por aquí tienes más arbolitos. Hay un 2024 donde todo el mundo se está metiendo y no creo que nos dé chance. Por acá. Nos vamos por este camino de estrellita. Y llegamos donde la Virgen del Carmen. No la había visto tan de cerca, está genial. Con estas bellas imágenes cerramos este episodio, preparándonos para mucho más. Si te ha gustado, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal, dejar un comentario y compartirlo con personas a las que pudiese interesarles. Nos vemos en el camino.